Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. Te brindamos las siguientes recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como gripe, influenza y coronavirus. Lávate las manos regularmente con agua y jabón. Cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. Ventila los ambientes de tu casa. Completa el calendario nacional de vacunación. En caso de tener alguna infección respiratoria, se recomienda el uso de barbijo. Ante cualquier duda o síntoma, comunícate al 107 o al 148. Las 24 horas. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Diferente. Banco Hipotecario. En Vicente López podés hacer todos tus trámites online, por eso te pedimos que no vengas a la municipalidad. Ingresá en vicentelopez.gov.ar, hacé clic en trámites y servicios y pedí turnos, realizá consultas y trámites las 24 horas. Vivamos Vicente López. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente, estornudar en el pliegue del codo, no llevarnos las manos a los ojos, la nariz y la boca, ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o dolor de garganta o dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, comunicate al 107. Pilar, municipio. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. Podés hacerlo con alguna tela o pañuelo que tengas. Te pedimos que no compres barbijos, porque son indispensables para el personal de la salud. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 23 en punto. Tenemos un programa con mucha información, con todo lo que está ocurriendo en la Argentina, en nuestros municipios y, por supuesto, en el mundo entero. Antes nos pusimos a reflexionar y dijimos, otra vez, la falsa ideología nos pone en el medio de la grieta. En el medio de la grieta por la pandemia, por la salud o por la economía. Porque si te parás del lado de la cuarentena, del aislamiento social y obligatorio, sos un desarrollista, un tipo que piensa primero en la salud, deja para mañana la cuestión económica. Y si te parás del lado de la preocupación económica, esto te transforma prácticamente en un tipo de derecha que únicamente le interesa el capitalismo y el mundo empresariado. El mismo debate se traslada a la situación de los presos. Si te pones del lado de los derechos humanos y las cuestiones de salud que tienen que ser garantizadas a cualquier persona que está presa,
estás del lado del progresismo y de los derechos humanos de los más pobres. Ahora, si te parás del lado de enfrente y decís, che, no está bueno que haya un violador o un asesino en libertad, sin ningún tipo de control y viviendo en el mismo barrio de la víctima, sos alguien que reprime y que no piensa en el daño que puede hacer el coronavirus dentro de las cárceles. Ni hablar de la situación de las empresas, que lo venimos advirtiendo. Si te pones del lado del desarrollo productivo, del empresariado, de las pymes, que no saben cómo hacer para subsistir el día después de la pandemia, lo único que te importa es la economía del capital privado y te transforman prácticamente en un adherente a las locuras de Trump y de Bolsonaro. Ahora, si desde el otro lado pensás que una intervención del Estado dentro del sector privado es prudente y puede ser bienvenida en determinadas situaciones puntuales, ya te definen rápidamente como un intervencionista cubano. Así nos va llevando esta situación otra vez en la Argentina, otra vez en la Argentina de la trampa. Hablando de los cubanos, ni hablar de los médicos cubanos que llegan a la Argentina, que ya cuentan con una carga ideológica propia y que pone nuevamente de manifiesto las falencias del sistema de salud argentino, sin siquiera ponernos a analizar qué pasa verdaderamente con la salud en Cuba. Otra cuestión ideológica que se mete en medio de la grieta, que se mete en medio de la pandemia, de la economía en la Argentina. ¿Qué pasa con los políticos? Algunos enamorados del aislamiento social y obligatorio, de la cuarentena. ¿Por qué? Porque ya algunas decisiones se van mirando en torno a los números. Los números no de la economía o de la salud o de los contagiados, los números de la imagen propia de algunos dirigentes políticos que está por las nubes, la del presidente y la de la mayoría de los gobernadores y también de muchos intendentes. Ojo con eso, esos números están por las nubes y muchos saludando las decisiones en materia de salud, pero ya hay alertas en esos indicadores en materia económica. Ojo a los que se enamoran de estos números para tomar decisiones, porque el día de mañana la pandemia, la cuarentena, el coronavirus va a pasar, van a aparecer un montón de otros problemas y esos números de aceptación van a ser tan volátiles como van creciendo los números de pobreza y desocupación en la Argentina según las proyecciones que hacen sectores privados de aquí al futuro. Esos números son muy endebles para que la dirigencia política se quede enamorada de estas decisiones que va tomando, donde muchas veces la ciudadanía, en medio de la incertidumbre global a nivel mundial, se agarra de estas decisiones y confía en alguien que empieza a tomar alguna decisión y da cierta tranquilidad, porque necesariamente tenemos que agarrarnos de algo para pensar que esto va a pasar lo más rápido posible. Los anuncios del gobierno en muchos casos siguen siendo solo anuncios, difícil de concretarse, como hablábamos la semana pasada en el sector industrial y en las pymes. Vamos a seguir hablando de eso en materia económica. Otra preocupación sigue siendo la de los municipios, los intendentes. Cada vez más concreta la situación de pago de salarios, la preocupación de pago de salarios. Hoy vamos a hablar qué va a pasar con esos fondos que promete el gobierno de la provincia de Buenos Aires para los intendentes. ¿Llegan, no llegan, son reales? ¿Y cómo van a hacer los jefes comunales para pagar salarios en muchos municipios donde armaron un aparato estatal lleno de empleados públicos que hoy les cuesta hacer frente con la caída de la recaudación que tienen en cada una de sus comunas? Esta es la realidad de la Argentina, sumergida en un mundo de incertidumbres, pero un mundo que en las primeras potencias ya están pensando y haciendo un esquema de cómo va a ser el día después de la cuarentena, cómo va a ser el día que el mundo empiece a funcionar en un nuevo mundo, no vuelva a pensar en la normalidad que estábamos acostumbrados, porque eso no existe más. Hay un nuevo mundo con un montón de nuevos desafíos laborales, económicos, sociales, sanitarios y culturales que tendremos que acostumbrarnos. El mundo lo está mirando y lo está analizando. ¿La Argentina está haciendo lo mismo? Hoy en 23 en punto vamos a hablar de los presos, vamos a hablar de la economía y vamos a hablar de política con números que nos traen en un instante y mucha información Alejandro Cancelare y Jorge Chío. Esto es 23 en punto.
Bueno, y empezamos a desarrollar temas y vamos a hablar de economía. Está Diego Martínez Bursaco, que es economista y habitualmente nos da un panorama muy claro de lo que va pasando. Nos atiende desde su casa. A esta hora le agradecemos la paciencia. Diego, ¿cómo va? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches para ustedes. Gracias por el llamado. ¿Cómo estamos económicamente hablando? ¿Qué está pasando, Diego, con la economía? Bueno, a ver si la Argentina estaba en una situación de terapia intermedia antes de la pandemia, ahora claramente está en terapia intensiva, ¿no? Escuchaba tu introducción sobre lo que están pensando los hacedores de política monetaria en el mundo desarrollado, que es el nuevo mundo, con nuevos comportamientos, nuevos cambios en los consumidores y nuevas formas de interrelacionarse, y Argentina obviamente está tratando de luchar con lo más básico, que no haya un desborde del sistema de salud. Pero al mismo tiempo, digamos, Argentina debería estar pensando justamente en cómo acoplarse en ese mundo y cómo va a ser, digamos, el desafío de volver a crecer. En Argentina hace más de 8 años que no se crece y estamos en un círculo virtuoso sumamente deficiente para el sector privado y el sector público. Diego, dijiste debería estar pensando. ¿Hoy la Argentina no está pensando en eso? Bueno, a ver, de muy corto plazo la economía va a estar condicionada plenamente por lo que pase con la renegociación de la deuda, digamos, ¿no? Tenemos tiempo, el reloj de arena está corriendo y el tiempo es hasta el 22 de mayo para no entrar efectiva y formalmente en default. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el 22 de mayo? ¿Qué es lo que no entendemos mucho de economía? ¿Qué es lo que pasa el 22 de mayo en el país? Argentina debería haber pagado unos intereses el 22 de abril pasado de unos bonos, ¿sí? Unos bonos que planea reestructurar. No lo pagó y de acuerdo a los términos y condiciones de esos bonos, tiene 30 días de gracia, de periodo de gracia para regularizar la situación. Y si no, cae formalmente en default. Esos 30 días de gracia son el 22 de mayo. Lógicamente que el proceso de reestructuración de la deuda también tiene otra fecha clave, que es el 8 de mayo, que es la fecha que el propio gobierno fijó como fecha última y definitiva para recibir las ofertas de los acreedores. Acreedores que se dijeron lógicamente que no quieren aceptar la oferta que envió el Ministerio de Hacienda, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si Argentina entra en default? ¿Qué significa en términos para el comerciante, para el vecino que va al almacén mañana a hacer las compras, para la pyme, en general, en líneas generales, ¿en qué me cambia la vida a mí si la Argentina va al default? Bueno, un default afecta y mucho la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, digamos. Parecería que es algo bastante lejano, pero el incumplimiento de las obligaciones de la deuda por parte de la nación seguramente es una señal, primero, muy negativa para el resto de los deudores en Argentina. Entonces vamos a ver seguramente que las provincias tampoco van a afrontar sus pagos de deuda, tampoco el sector privado. Muchas empresas emitieron obligaciones negociables. Y para el ciudadano de a pie, como cualquiera de nosotros, eso implica más inflación por venir, menos crédito disponible porque no va a haber disponibilidad de crédito para nadie y seguramente presión, digamos, sobre un peso argentino que está bastante ya bajo de credibilidad, digamos, ¿no? Que tiene su correlato obviamente en la suba del dólar. Y sabemos lo que pasa cuando el dólar sube en la Argentina, ¿no? Y todos nos ponemos nerviosos al respecto. Eso te quería preguntar, ¿por qué sube el dólar? Bueno, básicamente porque Argentina, yo te decía, estábamos antes en terapia intermedia, donde el peso ya tenía una falta de credibilidad muy fuerte, y la única manera que tuvo la Argentina para poder afrontar este impacto negativo de la pandemia fue hacer una emisión monetaria que no tenemos memoria, digamos, ¿no? Para entender un poquito, el Banco Central emitió pesos casi por el equivalente a 1 mes y medio de recaudación. Y si ya teníamos desconfianza en el peso argentino, ahora hay más pesos en la economía, ¿sí? Y obviamente ahora la demanda está muy reprimida porque todos estamos en esta cuarentena, obviamente el consumo ha bajado drásticamente, pero cuando esto vuelva a normalizarse, lo que va a sobrar en la economía va a ser pesos. Y cuando en un mercado hay un sobrante y un exceso de oferta de algún bien, en este caso el peso argentino, para equilibrar y buscar la demanda, ese precio del bien tiene que caer. Y que caiga el valor del peso es igual a decir que el dólar tiene que subir. Esto quiere decir que el día de mañana salimos de la cuarentena, está todo este circulante de pesos y vuelve el consumo
normal o vaya uno a saber en qué condiciones en esta nueva economía. ¿Hay un riesgo hiperinflacionario en la Argentina con esta decisión de emisión monetaria o no? Mira, yo creo que en el corto plazo pensar en una hiperinflación no es, digamos, adecuado. Primero porque, de vuelta, hay un montón de sectores de la economía que no tienen demanda, digamos, ¿sí? Entonces, cuando vos como productor no tenés demanda, no podés subir indefinidamente los precios. Pero sí, de mediano plazo, la expectativa es que si esos pesos que hay hoy emitidos y que van a sobrar no son absorbidos por el propio Tesoro Nacional, evidentemente lo que uno va a querer hacer es tener la menor cantidad de pesos posible en la economía. Y eso va a implicar o demando más bienes para cubrirme, ¿sí? Pero la oferta no se va a recuperar rápidamente de esta recesión económica, o me dolarizo de manera tal de sentirme protegido, porque así la historia lo muestra. Quien tuvo dólares en el bolsillo en momentos de alta emisión monetaria para justamente financiar el fisco argentino, bueno, ha salido menos dañado que quien apostó a la moneda local, lógicamente. Los anuncios que está haciendo el gobierno en materia económica para asistir a las pymes, a las empresas, ¿se trasladan y se traslucen en hechos o simplemente son anuncios que cuesta poner en marcha? Por ahora poco, Mariano, porque sí son anuncios que van en una buena dirección. Quizás al principio los anuncios quedaron cortos, porque por ejemplo, si ustedes recuerdan, uno de los anuncios era tasas del 24% sí, con una línea de crédito disponible, y le estábamos diciendo al sector privado que está, digamos, entre la línea de cerrar su persiana y pagar los salarios, que se endeude para pagar salarios. Y nosotros criticamos que a nivel nacional o a nivel provincial nunca es bueno tomar deuda para pagar gastos corrientes, es decir, el salario de la dotación del personal público, tampoco es bueno para la empresa privada, digamos, y aparte no lo va a poder devolver. Después vinieron una línea de créditos mucho más flexible, más blandas, con una serie de requisitos que bueno, eso está impidiendo un poco, pero todavía, digamos, no se observa que ese dinero emitido vaya a las empresas. Lo que se observa es que se está acumulando en el sistema financiero ese sobrante de pesos, y fíjate esta paradoja. En un momento donde también necesitamos que haya demanda de pesos, la tasa de interés de cualquier activo financiero en pesos, de plazo fijo que puede hacer cualquiera de los ahorristas, se está bajando muy drásticamente por debajo de las expectativas de inflación. Y eso es porque hay muchos pesos en el sistema financiero y eso desincentiva el ahorro en pesos. Es decir, que también estás debilitando la demanda de la moneda argentina por ese lado, y muchos que tenían pesos buscan el dólar también, ¿no? Claro, eso te quería preguntar. El que tiene algo de pesos, ¿qué hace hoy? ¿A dónde invierte? La bolsa, las acciones, hoy es un riesgo muy grande, se va a ir al dólar, te quedás en pesos. ¿Qué hace? ¿A dónde invierte el pequeño ahorrista? Lo que estamos seguros que hace es que no se quedan pesos. No se quedan pesos. No se quedan pesos. Y el que tiene un plazo fijo ya duda en renovarlo, porque es una tasa del 18% anual contra una inflación que mínimo va a ser el 35%, bien medida. Entonces, lo que hacen es, bueno, algunos que tienen mayor tolerancia al riesgo invierten en acciones, sabiendo que detrás de esas acciones hay empresas que tienen mucha maquinaria, muchos bienes de producción, y que si hay una inflación que va incrementándose, bueno, eso debería acompañar la inflación, ¿no? Y después hay otros que buscan, bueno, algunas alternativas de dolarización, ya sea mediante algún instrumento de invertir en acciones del exterior o eventualmente comprar dólares por la bolsa, y que es este dólar que nosotros vemos todos los días en los portales financieros, que no ha parado de subir, ¿sí? El dólar bolsa o el dólar MEP, como se lo conoce, que en el día de hoy cerró en alrededor de 107, 108 pesos. Diego, volviendo al tema deuda, con los bonistas, en este escenario, ¿hay posibilidad de acuerdo o Argentina tendrá que reconfigurar su oferta? Sería un pecado, Mariano, que Argentina deje pasar la oportunidad nuevamente. La oferta tal cual como se hizo no va a tener una adhesión importante, porque ya los acreedores manifestaron su descontento. Esto es una negociación, lo que pasa es que el tiempo se va cortando cada vez más, ¿no? Si ese 8 de mayo que se puso el gobierno como vara para aprobar o comunicar la adhesión al canje, bueno, quedan poquitos días. A ver, el mundo con la pandemia, digamos, va a tener un cambio estructural muy, muy grande, que va a hacer que para los próximos años
la tasa de interés se mantenga prácticamente en 0% en el mundo desarrollado. Y eso es una oportunidad que Argentina debe tomar para tratar de hacer una oferta superadora e inteligente sin comprometer la capacidad de recuperación de la economía en los próximos años, pero también sabiendo de que se le está dando al acreedor un incentivo de que Argentina va a mejorar su capacidad de volver a pagar su deuda en los próximos años de manera tal de que acepten la mayor cantidad de gente. Creo que hay que ser pragmático acá y dejar la política de lado. Esto es puramente político. ¿Y hay margen para que Argentina reciba ayuda económica? El llamado de Alberto Fernández a la presidenta de Alemania, Angela Merkel. ¿Hay lugares para que llegue ayuda a la Argentina en materia de créditos de economía? ¿O con el escenario del Nuevo Mundo eso parece difícil? Bueno, ojalá que así sea, pero Argentina debe mostrar buena voluntad. Y la muestra buena voluntad es primero acordar con los acreedores, después vendrá la renegociación, por ejemplo, con el Fondo Monetario, con el Club de París, sí. Que seguramente ahí tendremos que renegociar, pero si nosotros tenemos cerrado el acuerdo con acreedores privados va a ser mucho más fácil, lógicamente. Y seguramente que esos gestos de buena voluntad podrían, digamos, terminar siendo muy positivos en esto. Y aparte, ¿por qué es importante, Mariano, de cara hacia el futuro no caer en default? Porque salgamos de la coyuntura de esta pandemia y pensemos de a 6 a 12 meses vista. Sí. Y si esto genera un poquito más de confianza y el sector privado quiere salir a tomar financiamiento, aprovechando estas tasas de interés baratas que va a haber en el mundo para ampliar la capacidad productiva, ese mercado va a estar disponible. Quizás no estará disponible para el Estado, ¿sí? Porque sus cuentas están muy desequilibradas, pero sí para empresas que claro, quieren poner en marcha más ampliación productiva. Entonces claro, es importantísimo no caer en default. Hay una negociación que es más importante que otra, la de los bonistas, la del fondo. La más inmediata es la de los bonistas, porque primero el propio gobierno puso esta fecha del 8 de mayo y sabemos que el 22 de mayo caemos formalmente en default si no hay un acuerdo antes. Entonces, esa es la más relevante. Pero si vos acordás eso, seguramente vendrá una negociación mucho más fácil para llevar adelante con el Fondo Monetario y con otros organismos institucionales que son inversores de mucho más largo plazo, están justamente para ayudar a los países que más lo necesitan en momentos de este estrés financiero total del mundo, y creo que, digamos, sería mucho más fácil de encaminar esas negociaciones si hay acuerdo con los acreedores privados. La última, Diego, muy cortita. Hay un nuevo paradigma económico mundial. El mundo se reconfigura después de esto. No sé, China, Estados Unidos, Europa, ¿cambia la lógica mundial de la economía o no va a ser para tanto? Sin duda, yo creo que hay 3 patrones fundamentales que por ahí uno puede tratar de vislumbrar de aquí para adelante. La primera es que el mundo no va a ser tan globalizado como lo era hasta antes en términos de comercio exterior. Creo que ahí Occidente y Oriente va a haber mucha, digamos, disputa en el medio. Sí. Después creo que el comportamiento del consumidor ha cambiado drásticamente y con algunas cosas que llegó para quedarse, sobre todo lo que es las transacciones de comercio digital, el e-commerce, ¿sí? Eso llegó para quedarse y profundizarse. Y después creo que hay cuestiones con sectores particulares que van a salir perjudicados y beneficiados. Me imagino mayor inversión en el sector de salud, laboratorios, farmacias y todo eso que tienen que ver con control futuro de pandemias que pueden afectar al mundo. Y después creo que el sector de recreación y turismo, sobre todo cruceros o aerolíneas y todo, va a tardar muchísimo más en recuperarse, lógicamente porque la gente quedó con mucho miedo, va a quedar con mucho miedo, ¿no? Diego, clarísimo, como siempre, una clase de economía nos diste. Te agradezco el tiempo a esta hora, ha sido muy amable, ¿eh? Gracias, Mariano. Buenas noches para todos. Diego Martínez Bursaco nos dio un panorama muy claro sobre la situación argentina, el nuevo escenario económico mundial. Vamos a hacer la pausa. En un instante hablamos de la polémica de los últimos días. ¿Qué va a pasar con los presos y las liberaciones? Atención, mañana hay convocado un cacerolazo que va a hacer mucho ruido. Pausa, ya venimos.